Bueno, bien. Bueno, la clase hoy día va a ser referente a aspectos básicos de genética. Y las temáticas que vamos a abarcar van a ser principalmente la de comprender los fundamentos y principios que rigen los procesos de herencia en la genética, también conocer fundamentos históricos de la genética. A ver, parece que hay alguien que quiere entrar. A ver, un momentito, ahí sí, ya. Ya. Y comprender fundamentos históricos de la genética, de cómo se ha desarrollado la genética, y también respecto a algunos conceptos básicos que se van a ir reforzando en las próximas clases, que son principalmente respecto a cómo los genes cuáles son los roles o funciones que tienen los genes en los sistemas vivos, y por ejemplo, que su relación con lo que es el manejo de la información en la información en los seres vivos. ¿Ya? Bien. Y también vamos a ver algo respecto a extender mecanismos básicos de comprensión de expresión de género. ¿Ya? Las próximas clases ya ahí va a tocarlas el profesor Patricio Ruego y ahí vamos a tener que ir un poco más en profundidad. ¿Ya? Bien. Eh, yo como recomendación, ya, yo he encontrado, por ejemplo, ciertas páginas de internet que pueden servir como una referencia para poder trabajar esto, ya. Una que es de la Universidad Complutense, por darles un ejemplo, ya, y que sale mucha de la información que vamos a ir abarcando en las clases del curso, ya. Bien, bueno, vamos a comenzar ya partiendo con lo que ustedes ya deben saber. Por ejemplo, lo que es el concepto de la genética. A ver, de acuerdo, de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿cómo ustedes entienden la genética? Cuéntenme, chicos. Profe, ¿la genética son como los cambios en el ADN de los organismos? ¿Eso? No necesariamente cambios en el ADN, ¿ya? No, o sea, tiene un fundamento en la parte del ADN, pero ¿qué es la genética en sí? Primero, es una disciplina, ¿ya? Y como se demuestra acá en la presentación, es una disciplina de la biología. ¿Y qué es lo que trata de comprender? De acuerdo a lo que estamos señalando acá, sería el fenómeno de la herencia. Y esto implica transmisión de información, ¿no es cierto?, de los padres a los hijos, ¿no es cierto? Ahora, si lo vemos como un proceso continuo, estaríamos viendo que sería un proceso de traspaso de información a través de generaciones, por ejemplo, de un organismo. Ahora, estos de fenómenos de transformación, por ejemplo, del ADN, los podríamos asociar con mutaciones. Y si los vemos más, lo podemos hablar más adelante, puede relacionarse con fenómenos de especiación y de evolución. ¿Ya? Ahora, acá siempre vamos a ver, por ejemplo, los aspectos más básicos, ¿ya? Que es el fenómeno de herencia, ¿ya? Y de variación de características de los organismos, ¿ya? Ahora, la genética es una disciplina que es muy rica, ¿ya? Y en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, que hay subdisciplinas, que es, por ejemplo, todo lo que se define como la genética clásica, que sería la genética mendeliana, y por otro lado, lo que es la genética molecular, en la cual ya se abarca desde un punto de vista bioquímico. ¿Ya? Ahora, también, por ejemplo, nosotros la podemos mezclar con la biología celular, y acá empezamos a hablar de lo que es la citogenética.
que tiene una directa relación, citogenética, que tiene una directa relación, por ejemplo, con comprender la estructura y organización, por ejemplo, de los cromosomas. ¿Ya? Ahora, de ustedes, por ejemplo, o normalmente cuando uno ve estas disciplinas, ¿ya? Va a encontrarse, por ejemplo, que empiezan a ocurrir así como entrecruzamientos entre las disciplinas y vamos a ver que hay ciertos puntos o tópicos que son asociables, por ejemplo, a aspectos de biología celular, ¿ya? Otros que van a ser asociados, por ejemplo, con bioquímica. Y también vamos a ver, por ejemplo, que también están asociados, por ejemplo, con tratar de comprender fenómenos que tratan de responder en la forma de cómo evolucionan los organismos en la naturaleza, ¿ya? Entonces, tenemos una diversidad de ramas y que son, que muchas veces van a ir cambiando de acuerdo a las preguntas que se vayan haciendo, ¿ya? Por ejemplo, la genética de poblaciones trata de comprender, por ejemplo, si existe homogeneidad genética en una población o en un grupo, en un ecosistema, y cómo eso, por ejemplo, podría estar relacionado, por ejemplo, con fenómenos de enfermedades, ¿ya? Por dar ejemplo. Bien, ahora, aquí hay una serie de definiciones que yo creo que es bastante importante repasarlas y que yo creo que ustedes ya las pasaron en el colegio. Por ejemplo, cuando hablamos de diploidía y haploidía, ¿ya? ¿Entienden estos conceptos de diploidía y haploidía? Cuéntenme. Sí, profesor, diploidía son los pares de cromosomas y haploidía, o sea, de diploidía de 2N, así es la fórmula, y haploidía son los gametos o células sexuales. Ya, y eso se refiere principalmente ¿a qué situación? Se refiere principalmente a la cantidad de juego de cromosomas. O sea, por ejemplo, un diploide va a tener la presencia de 2 juegos de cromosomas, ¿no es cierto? Ahora, los cromosomas, ustedes los pueden dividir en 2 tipos, ¿no es cierto? Que son los autosómicos y los sexuales, ¿ya? Ahora, la haploidía consiste principalmente en que hay solamente la presencia de un solo juego de cromosomas en las células, ¿ya? Y como se llama la compañera, esto se puede encontrar en ciertos organismos, en ciertas células, como podrían ser los gametos, ¿ya? Y que se asocia con todo el fenómeno de reproducción sexual, que también es clave en la genética, ¿no es cierto? Ahora, también hay otro tipo de células que pueden ser haploides, ¿como cuáles? ¿Se imaginan algún tipo de célula que pueda ser haploide? ¿Han escuchado de las esporas? Sí, Ya. Las esporas también son células haploides y las vamos a encontrar, por ejemplo, que están asociadas a otro fenómeno de reproducción que puede ser asexuada, ¿no es cierto? Y en ese caso, por ejemplo, se puede generar un organismo que solamente va a presentar un juego de cromosomas, ¿ya? Entonces, acá hay que tener bastante claro por qué es importante comprender esto, porque permite determinar exactamente cuál, o sea, cuántos cromosomas tiene y al mismo tiempo verlo, asociarlo a la forma de cómo se reproduce el organismo y cómo después esto lo vamos a poder asociar con qué fenómeno, con el fenómeno, por ejemplo, de manifestación de ciertos fenotipos que están asociados a genes, ¿ya? Bien, ahora, la otra consulta es referente a esta palabra, gen. ¿Qué es lo que entienden ustedes por gen?
de acuerdo a lo que aprendieron en el colegio. ¿Qué es lo que entienden? A ver, cuéntenme. Es algo que está ligado directamente con el ADN y que determinan las características de un individuo, planta, animal o humano. Ya, o sea, es algo. Tú dices que es algo. ¿Tú crees que es correcto decir algo? No, como dice ahí en la unidad básica, es como Ya, la parte más importante. ya. Entonces estamos hablando, por ejemplo, que es una unidad básica de la herencia. O sea, es la esencia misma del proceso, por ejemplo, de entrega de información desde los padres hacia la descendencia. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de materia, porque una cosa es la información y otra cosa es dónde está contenida esa información. Ahora, la esencia misma o el material que lo contiene es el ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Que podemos encontrar, por ejemplo, los cromosomas de algún tipo de organismo. Ahora, ¿qué es lo que codifica? Este algo ya es un ordenamiento, ya, por ejemplo, de sustancias químicas que genera información, ¿no es cierto? Eso siempre tienen que tenerlo claro, que un gen es información, ¿ya? Y normalmente esta información se transforma en algo funcional, por decirlo así, ¿ya? Ahora, ese algo normalmente es una proteína, ¿ya? Que normalmente es la manifestación, la primera manifestación, ¿ya? De una palabra que vamos a ver después, que es el fenotipo, ¿ya? Esto es importante que lo entiendan, ¿no es cierto? Ahora, un gen no solamente puede estar codificando para una proteína, sino también, por ejemplo, para un ARN. ¿Cuál podría ser una situación, por ejemplo, en que un gen codifique para una molécula de ARN? ¿Ustedes han visto moléculas de ARN que sean estructurales o funcionales en las células? Las proteínas de los ribosomas. Ya, una son las proteínas, pero los ribosomas no solamente están constituidos por proteínas, sino también por ARN ribosomales, ¿no es cierto? Y los ARN ribosomales son genes, ¿ya? Y también vamos a encontrar la misma situación con otro tipo de ARN que son también los denominados como ARN de transferencia, que son parte de todo el proceso de biosíntesis de proteínas, ¿ya? Bien, ahora acá tenemos otras palabras que son también importantes en genética, que es genotipo y fenotipo, ¿ya? El genotipo, por decirlo así, es un conjunto de genes, ¿ya? Que va a estar en un organismo, ¿ya? Ahora, también hay otra forma de denominación que se utiliza en genética molecular, que es el concepto de genoma. ¿Han escuchado esta palabra? Genoma. Sí, Ya. Sí, profe. El genoma, de por sí, por ejemplo, ¿cuál es la trascendencia que tiene ahora? Que normalmente hay muchos proyectos que tienen como objetivo hacer la secuenciación del ADN de la especie y con el objetivo de determinar el genoma, que en buenas palabras es el genotipo, ¿ya? Ahora, después tenemos otra palabra que es el fenotipo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que habíamos descrito con respecto al gen? La manifestación, por ejemplo, la información que está en un ADN es un fenotipo, que en el caso que yo les había señalado puede ser primero como una proteína o un ARN. Ahora, cuando lo vemos, por ejemplo, en una edición de genoma a la estructura o organización completa del organismo, es
lo que vamos a denominar como la manifestación observable del genotipo de un individuo. ¿Ya? Bien, ahora, los genes, ¿ya? Vamos a observar, por ejemplo, que los genes pueden presentar varios caracteres para el mismo gen. Carácter 1, carácter 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál podría ser un ejemplo de esta situación? Y que ustedes la ven en el día a día. Por ejemplo, cuando ustedes ven en su familia, por ejemplo, que hay parientes que tienen ojos claros, otros que tienen ojos oscuros, eso va a estar directamente relacionado con una manifestación de un fenotipo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la pigmentación del color de los ojos va a estar directamente relacionada con ¿qué? Con la manifestación de un gen. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el color, por ejemplo, de que un individuo tenga ojos de color azul y otro tenga ojos de color marrón? Y eso se va a referir, por ejemplo, a que un gen, vamos a encontrar al menos dos alternativas del carácter. Y bajo esa condición vamos a empezar a hablar del concepto de alelo, ¿no es cierto? Y esto es como una forma alternativa de un gen. O sea, vamos a encontrar dos caracteres para un mismo gen. Siempre. Ahora, acá vamos a encontrar otra situación, que es, por ejemplo, el caso de los alelos dominantes y los alelos recesivos. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Supongamos, por ejemplo, que la madre tiene los ojos claros, ojos azules, y el padre tiene los ojos marrón. La descendencia, los hijos, ¿cómo podrían ser? ¿Cómo tendrían el color de ojo? Por probabilidad. Marrones, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, que el carácter de los ojos marrones va a ser dominante en relación, por ejemplo, al color de los ojos azules. Y bajo esa condición, nosotros vamos a estar hablando de alelo dominante y alelo recesivo. ¿Ya? Ahora, el alelo dominante se define ya como el alelo que dicta la apariencia del organismo heterocigoto. ¿Ya? Por ejemplo, los hijos van a tener información de la madre como del padre. Eso significa que si la madre, por ejemplo, fuese homocigota y el padre también homocigoto, ¿ya? Y, por ejemplo, para los caracteres de color de ojos de ojo, los hijos tendrían que ser heterocigotos y tendrían la particularidad, por ejemplo, de que los ojos, el color de los ojos serían de color marrón. Y eso es en base al carácter dominante que entregó el padre, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el carácter dominante va a enmascarar al otro alelo. Y el alelo que se enmascara se va a denominar como alelo recesivo. ¿Ya? Esto es importante. Enmascaramiento. ¿Ya? ¿Les queda claro? Entonces, si ustedes entienden estos conceptos básicos, ¿ya? Vamos a poder ir comprendiendo todas las materias que se va a ir tratando a lo largo del curso. ¿Ya? Bien, bueno, también les dejo las definiciones en inglés para que puedan, por ejemplo, entender exactamente de repente algunos conceptos que van a tener que leer de repente en artículos científicos, cosas así, en algún instante de su vida. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda o consulta? ¿Les quedó todo claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya. Bien. Ahora, eso yo creo que también se los pasan al colegio, pero yo creo que es bueno repasarlo porque ahora sí vamos a empezar a ir hablando un poco respecto a este concepto de genética, pero también lo vamos a asociar un poco a historia. ¿Ya? Bien, vamos a hablar ahora en referencia a cómo se va comprendiendo la genética a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Ya? Y vamos a partir de algo bien básico. Ustedes acá ven, por ejemplo, la presencia de un perro silvestre
también, por ejemplo, de algunas gramíneas que también se desarrollan en forma silvestre, o caballos. Y acá vamos a ver, por ejemplo, que hay una pintura rupestre, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido de esta presentación? El sentido se refiere principalmente a el paso del hombre, ¿no es cierto?, en su desarrollo histórico. Y, por ejemplo, cuando hablamos del inicio de la historia del hombre, ya por decirlo en general, tenemos que empezar a hablar que las primeras, o sea, el hombre está organizado en forma de tribus, ¿ya? Y eran grupos que normalmente eran nómades. ¿A qué se refiere esto de que hayan sido nómades? Que se movían en los lugares, no se quedaban en uno solo. Exactamente, o sea, eran civilizaciones que se andaban moviendo y que eran dependientes de ¿qué cosa? De los alimentos, o sea, de la presencia de cantidades de alimentos que requerían, por ejemplo, para mantenerse o subsistir, ¿ya? Ahora, el paso histórico es un paso histórico clave es pasar, por ejemplo, de esta situación de tribus nómades, ¿ya?, a tribus, a la formación de lo que son civilizaciones o culturas sedentarias. Ahora, ¿cómo ocurre este paso, por ejemplo, de pasar de ser tribus nómades a civilizaciones sedentarias? Pues bien, acá vamos a ver que hay algo bastante interesante. Por ejemplo, acá yo les muestro el caballo y el perro. Nosotros, por ejemplo, vivimos con ciertos animales o dependemos de ciertos grupos de animales como para poder, por ejemplo, mantener nuestras dietas, o por otro lado porque son animales que son funcionales para algunas necesidades que tiene el hombre, ¿ya? O sea, de por sí, por ejemplo, aquí hay un concepto que es bien básico dentro de todo lo que es la formación de civilizaciones sedentarias, y esto consistió principalmente en el fenómeno de domesticación. ¿Ya? Ahora, con la domesticación, ¿ya?, vamos a ver que se produce por varias vías. Una, que va a ser, por ejemplo, con la domesticación de especies vegetales, ¿ya? Y una de las claves es, por ejemplo, el trigo. ¿Ya? Pero en realidad el trigo, para que ustedes tengan una idea, no es una especie silvestre, sino que es un híbrido que se generó por medio del cruzamiento, ¿ya?, de distintas especies de gramíneas que se encuentran, por ejemplo, en ciertas zonas, como son en la zona de Egipto y Medio Oriente. Ahora, esto permitió la formación de un híbrido interespecífico, que es el trigo. ¿Sabían eso? No. Sí. El trigo, para que ustedes tengan una idea, es la formación de un híbrido de 3 especies distintas de gramíneas. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que el trigo sirve como una fuente de alimentación clave, por ejemplo, para estas civilizaciones. Y si ustedes ven acá también vamos a ver que hay otro tipo de proceso de domesticación que podrían ser de animales. Y en este caso, vamos a ver, por ejemplo, que hubo la domesticación, por ejemplo, de ganado, ya vacuno, y también, por ejemplo, de algunos animales que son también, por ejemplo, funcionales, como es el caso de los perros. Ahora, la particularidad de los perros, que son lobos domesticados. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que de los lobos, ¿ya?, el hombre empezó a seleccionar los animales de tal manera que tenían ciertos caracteres que permitían, por ejemplo, tener una función, ¿ya?,
que era necesaria, por ejemplo, para ciertos trabajos que realizaba el hombre. Por ejemplo, si ustedes ven, acá vemos muchos perros que podríamos estar hablando, por ejemplo, de perros ovejeros, como podría ser, por ejemplo, este que es un ovejero belga, ¿ya? Y también el collie, ¿ya? Entonces, estos perros, ¿qué característica tienen? Son perros, ¿ya? O el hombre fue haciendo la selección, ¿ya? De perros que podían servir, por ejemplo, para el manejo en el pastoreo. ¿De qué tipo de animales? Por ejemplo, de ovejas, ¿ya? Pero también había cierta selección que se orientó también, por ejemplo, a participar en ciertos procesos de caza, ¿no es cierto? Como podría ser, por ejemplo, los lebreles, que son los galgos, o también, por ejemplo, los caniches, ¿ya? Que es el poodle. El poodle es un perro de caza, para que lo sepan, ¿ah? Pero no de caza a caza, sino que de caza de animales, ¿ya? Bien, ahora, otro aspecto interesante, que con la domesticación se empieza a hacer, por ejemplo, otro descubrimiento que es clave, que es el proceso de la fermentación. Y la fermentación va a generar, por ejemplo, productos de alimentos más elaborados, como es el caso de la cerveza, como se muestra en la figura, o también, por ejemplo, del pan, que fue una fuente clave para todo lo que es la producción de alimentos en las primeras poblaciones de civilizaciones, por ejemplo, sedentarias. ¿Ya? Ahora, ustedes me van a decir, bueno, profesor, ¿y por qué estamos viendo esto? Bueno, todo lo que se está mostrando en esta diapositiva son procesos de selección asistida y en los cuales hay, de una u otra forma, una manipulación por parte del hombre de todo lo que son los procesos de herencia en los animales, o sea, en los organismos. Ahora, esa manipulación ha tenido como principal objetivo el mejorar, por ejemplo, ciertos animales de acuerdo a los requerimientos del hombre. ¿Ya? Ahora, todo esto lo hacía en forma empírica, ya no había una metodología científica. Pero a medida que fueron avanzando las civilizaciones, vamos a encontrar que se empieza a desarrollar, ¿qué cosa? El método científico, ¿no es cierto? Que se basa en parte en principios filosóficos que fueron descritos por un filósofo que es René Descartes, que fue uno de los primeros filósofos que dio las bases, por ejemplo, a todo lo que es la generación de los grandes pensadores del siglo de las luces y, por supuesto, las bases de todo lo que es el desarrollo del método científico. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué es lo interesante? Que además, por ejemplo, de este evento de desarrollo, por ejemplo, del siglo de las luces, de todo lo que es la parte del desarrollo de métodos experimentales, el hombre empieza a ser así como también empieza a aplicar mucho conocimiento con respecto a mejorar o manipular, por ejemplo, organismos para obtener mejores especies. Y para eso se empiezan a implementar, por ejemplo, ciertas técnicas que están directamente relacionadas con mejoramiento. ¿Ya? Y en este caso, el mejoramiento, un caso clásico es, por ejemplo, los trabajos realizados por un caballero alemán, que es Joseph Gottlieb Reuter, ¿ya? Que empieza a hacer hibridaciones de especies vegetales de tabaco y lo más interesante que empieza a obtener descendencias fértiles, ¿ya? Ahora, él da el concepto o empieza a hacer así como explicar todo este fenómeno de la herencia, pero no lo explica en sí como fenómeno, por ejemplo, en una forma estadística, pero da las bases ya para todo lo que es la parte del mejoramiento genético vegetal y eso va a estar asociado con todo lo que es la generación, por ejemplo, de distintas variedades de una planta. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que el trabajo,
por ejemplo, que partió con Reuters, después esto se empieza a manifestar en otras especies vegetales, como es el caso de una planta que ustedes deben conocer, que es la arveja, o más conocida como Pisum sativum. ¿Cuál es la particularidad de esta plantita? Cuéntenme. ¿La utilizó alguien en particular de lo que ustedes vieron en el colegio? Uy, parece que se me quedaron dormidos los colegas. Cuéntenme. ¿La arveja la usa Mendel o no? Exactamente, ¿no es cierto? Mendel posteriormente la utiliza en todo lo que es los trabajos que van a estar directamente relacionados con la comprensión del fenómeno de herencia. ¿Ya? Y acá vamos, lamentablemente está de un color oscuro. A ver, voy a tratar vamos a aclarar un poquito la foto de atrás. A ver, esperen. Pero, profe, sí se ve, en todo caso. Sí, pero igual prefiero, por ejemplo, que se vea un poco más ahí. Eso, ahí. ¿Ya? Ahí para que lo puedan ver más fácil. ¿Ya? Bien, entonces, las arvejas, como yo les había señalado. Ahora, Mendel lo que hizo fue trabajar con distintas variedades de arvejas para poder empezar a comprender este fenómeno de la herencia. Pero en realidad Mendel lo hace porque, bueno, tuvo una situación bastante decepcionante porque Mendel lo habían mandado a Austria a especializarse, por ejemplo, en matemáticas y lamentablemente reprobó y tuvo que volver al monasterio. Pero ese conocimiento ya que adquirió, pero no obtuvo, por ejemplo, un grado de profesor de matemáticas en la universidad, posteriormente lo utiliza, por ejemplo, cuando vuelve a trabajar, a estar en el claustro, y principalmente para comprender qué es lo que pasa con el fenómeno de herencia. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que, por ejemplo, todo el fenómeno de mejoramiento genético no había una explicación de cómo ocurría matemáticamente o estadísticamente. Y Mendel lo que hace es empezar a utilizar, por ejemplo, su conocimiento que adquirió ya al estudiar matemáticas en comprender cómo estaría ocurriendo el fenómeno de herencia, por ejemplo, en estas plantas. ¿Ya? Ahora, Mendel, para poder empezar a hacer este trabajo, ya examinó, por ejemplo, un total de 32 variedades de arvejas, que es un pool bastante grande, y seleccionó, por ejemplo, las variedades o cultivares, como se dice, por ejemplo, desde el punto de vista agronómico, ya de arvejas que diferían, por ejemplo, en los caracteres observables, por ejemplo, en un fenotipo particular, por ejemplo, en el color de las flores, en el largo de los tallos, en la forma de las vainas y otros que vamos a ir viendo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de las arvejas? Las arvejas son pequeñas, o sea, son plantas pequeñas y además son fáciles de cultivar. Y otro aspecto que también se me olvidó señalar acá es con respecto a los ciclos de vida. ¿Ya? Tienen ciclos de vida que son cortos. Estamos hablando, por ejemplo, que no son más allá de un año. ¿A qué se refiere esto? Que dentro de un año vamos a tener el desarrollo de la semilla, genera una planta adulta y al final de su ciclo de vida vamos a tener, por ejemplo, la producción de semillas que pueden ser estudiadas. Entonces eso facilita muchísimo todo lo que es el trabajo, la comprensión de este fenómeno de herencia en periodos cortos de tiempo. Ustedes van a decir, oiga, profesor, pero un año es mucho tiempo. Bueno, cuando uno hace estudios de genética
ya, bueno, también depende mucho del tipo de organismo que uno trabaje. Pero, por ejemplo, cuando uno trabaja con organismos complejos como plantas o animales, un lapso de tiempo de 1 año es poco tiempo, ¿ya? Siempre tengan eso en consideración. Ahora, si uno trabaja con microorganismos, eso es en el orden de días, meses o semanas, ¿ya? Bien, ahora otro aspecto interesante y que lo vamos a mostrar en la presentación es respecto a las características de los órganos sexuales de esta planta. O sea, estamos hablando de la flor y tiene la particularidad principalmente que las anteras, ¿ya? Como el gineceo, ¿ya? Están recubiertos, están cubiertos. Y bajo esa condición vamos a tener, por ejemplo, que los cruzamientos tienen una baja probabilidad de contaminación cruzada. ¿A qué se refiere esto? Que llega una abeja y, por ejemplo, haga una polinización de una planta que no le interesa a Mendel trabajar. ¿Ya? Bien. Bueno, a ver, vamos viendo las características de esta planta. Bueno, la planta en sí es una leguminosa. Pariente, ¿qué podría ser, por ejemplo, chicos? La arveja. De las legumbres, de cualquier legumbre. De cualquier legumbre, o sea, pues estamos hablando de los porotos, los garbanzos, las lentejas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya, eso es un primer punto. ¿Ya? Ahora, Mendel, por ejemplo, los caracteres que tomó fue, por ejemplo, este del color de las flores. ¿Ya? Ahora, si vemos la flor en sí, vamos a encontrar, por ejemplo, que tiene la presencia de estas hojas, ¿ya? Que son los pétalos, ¿ya? Y los pétalos tienen la particularidad de que pueden recubrir, como yo les había señalado en la presentación anterior, los órganos sexuales, ¿ya? En los cuales encontramos el ovario y también, por ejemplo, los estambres. Y además, por ejemplo, como buena planta leguminosa, va a generar, por ejemplo, se va a producir la generación de estas estructuras que son las vainas, ¿no es cierto? Y en las vainas van a estar contenidas las semillas. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuáles son los caracteres que Mendel utilizó en su trabajo experimental? Por ejemplo, hizo varios análisis. Por ejemplo, la talla de la planta. ¿Ya? La otra, la localización, por ejemplo, de las flores. Unas que estaban, por ejemplo, localizadas en el segmento apical ya del tallo, u otras que eran laterales. ¿Ya? Y también, por supuesto, el color de las flores, como ya les mencioné. Ahora, de las vainas, por ejemplo, tomó los fenotipos ya que eran principalmente el color de la vaina y también la morfología, ¿ya? En las cuales vamos a ver algunas que van a tener así como estructuras así como arrugadas y otras que van a ser lisas, ¿ya? Y también otro aspecto fue referente a las semillas, ¿ya? ¿Qué observó? Por ejemplo, si las semillas eran lisas o rugosas, o también si tenían, por ejemplo, un color verde o color verde o color amarillo, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hace Mendel en todo este trabajo? Primero, hizo una etapa en la cual generó o realizó, por ejemplo, que las plantas que tenían estos caracteres distinguibles se autopolinizaran por varias generaciones. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, cuando hay un evento de autopolinización? ¿Cuál sería? ¿Se imaginan ustedes cuál podría ser el objetivo? ¿Se imaginan?
ver la variabilidad genética que pueden hacer entre sí mismas. Mm, o sea, claro, una es la variabilidad genética, pero al hacer, por ejemplo, que una planta que tiene un carácter único, ya al hacer varios cruzamientos, o sea, varios fenómenos de autopolinización en varias generaciones, lo que vamos haciendo es que se va incrementando, por ejemplo, la probabilidad de que haya una mayor cantidad de individuos homocigotos del carácter que uno quiere estudiar. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos concentrando, por ejemplo, la cantidad de individuos homocigotos, pero vamos diluyendo o reduciendo la cantidad de individuos heterocigotos que pueden aparecer. Y ese objetivo, ¿y por qué, por qué ese trabajo? Ese trabajo principalmente tiene como tarea tener, por ejemplo, que las líneas sean puras, ¿ya? Que no haya un problema, por ejemplo, de que alguna planta tenga dos alelos para un mismo gen, ¿ya? Pero ojo, Mendel en ese instante no hablaba de concepto de gen. El concepto de gen se plasma mucho más tarde, ¿ya? Cuando ocurre el evento de redescubrimiento de los conceptos de la herencia, ¿ya? Ahora, Mendel, cuando ya tenía estas líneas puras, empieza a hacer estos ensayos de cruzamiento, en los cuales, por ejemplo, tomaba plantas que tenían el carácter, por ejemplo, de flores blancas y las cruzaba con flores de color púrpura, ¿ya? Y además hacía otra técnica que era, por ejemplo, que las flores, ¿ya? Removía, por ejemplo, los órganos sexuales, ¿ya? Por ejemplo, a una planta le daba el papel, por ejemplo, de que fuera una planta que tuviera sexo femenino, ¿ya? Porque las arvejas tienen una particularidad que son hermafroditas, ¿ya? Este tipo de plantas. ¿Saben este concepto de lo que es hermafrodita, no es cierto? Sí, profe. Ya, ¿qué es hermafrodita? Un organismo que puede adoptar tanto un sexo femenino como masculino. Exacto, o sea, tiene la presencia de los caracteres de sexo que pueden ser masculino y femenino, ¿ya? Entonces, Mendel, a estas plantas, por ejemplo, que eran hermafroditas, lo que hacía era a un grupo darle la característica de ser individuos de sexo femenino. Y para eso, lo que hacía era diseccionar, por ejemplo, los estambres, que es el órgano masculino de la flor. ¿Ya? Bien, ahora, con eso, hacía, por ejemplo, con las flores sin estambre y también con los estambres aparte, lo que hacía eran los cruzamientos, pero eran cruzamientos dirigidos. Y ahí es donde estábamos viendo este proceso de participación del hombre para hacer selección y mejoramiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que él posteriormente dejaba, por ejemplo, hacía estos cruzamientos y posteriormente empezaba a ver qué es lo que ocurría con las líneas. ¿Ya? Y ¿qué es lo interesante? Que todo ese trabajo se basa un poco en base a los principios que describió el señor Konnreuter. Pero Mendel le incluyó todas las herramientas estadísticas. Y ahí es donde empieza a hacer la explicación, ¿ya? Respecto a cómo estaría ocurriendo el fenómeno de herencia en base a datos numéricos. Y empieza a aplicar la estrategia del método científico. ¿Me entienden? Bien. Ahora, aquí sale más o menos el ejercicio que yo les señalaba. Por ejemplo, esta planta de arveja que tiene los pétalos de color violeta, se le hace la disección de las anteras, ya que son, por ejemplo, los que producen polen. Y después, por ejemplo, utiliza una flor, ya, de una planta que tiene, por ejemplo, pétalos blancos, ya, y esta la utilizaba para polinizar la flor que se le habían diseccionado las anteras. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta flor va a desarrollar una vaina. Y en esta vaina vamos a tener la descendencia. ¿Ya? Entonces Mendel lo que hacía después
era cultivar estas plantas y ver cuántas flores, o sea, cuántas plantas presentaban flores de color blanco o flores de color violeta. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hace Mendel? Mendel, ya con el trabajo, va a empezar a determinar o establece, por ejemplo, que hay ciertos fenómenos que son comunes en todos los estudios o en todos los fenotipos que determinó, ¿ya? Y bajo esa condición, empieza a generarse leyes. Y por ejemplo, una de las primeras leyes que describe es el concepto de la uniformidad de la población descendiente del cruzamiento de individuos que presentan alelos distintos. ¿Ya? Y eso se describe muy claramente con la figura que se muestra abajo, que es referente, por ejemplo, al cruzamiento de dos plantas que presentan, por ejemplo, caracteres distintos. ¿Ya? Por ejemplo, el color de los pétalos, que en uno es de color violeta y el otro que es de color blanco. Ahora, cuando hizo este cruzamiento este caballero, observó que la primera generación, ya, o sea, el cruzamiento de estas dos plantas, los hijos, todos eran de color violeta. ¿Ya? Un 100% de la población. ¿Ya? Ahora, esta ley establece que si se cruzan dos razas puras, ¿ya? Para un determinado carácter, como es el caso, por ejemplo, del color violeta de las plantas, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, ya iguales a uno de los progenitores. Y este progenitor es el que presentará el alelo dominante. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que él dice que es independiente de la dirección de cruzamiento. ¿Y esto a qué se refiere? Por ejemplo, si él hizo, por ejemplo, que la flor, la flor púrpura de una planta tuviera la función masculina y la otra femenina, ¿ya? Y obtuvo que es un 100%, no es problema. Y también, ya se utiliza la misma situación en la cual, por ejemplo, la flor púrpura es la femenina y la planta con flores blancas es la masculina. Pero ojo, esto se cumple siempre y cuando ya los genes estén en cromosomas autosómicos, ya que lo vamos a ver después en todo lo que es la herencia, por ejemplo, la diferencia entre la herencia autosómica y la herencia ligada al sexo. Bien. ¿Alguna consulta con respecto a esta ley? ¿Me entendieron? Bien, sigamos con la siguiente. Bueno, Mendel ya hizo la primera descripción que la señalamos en esta presentación, que es, por ejemplo, la ley de la uniformidad. ¿Ya? Y esto lo podemos asociar o podemos empezar a estudiar con respecto a cómo estaría ocurriendo el fenómeno de probabilidad de distribución de los gametos, o sea, cómo ocurre el evento de cruzamiento. ¿Ya? Ahora, normalmente una flor que es de color púrpura va a tener, por ejemplo, dos alelos, o sea, va a ser diploide. Y esto implica, ¿no es cierto?, que va a generar, por ejemplo, gametos haploides. Ahora, estos gametos van a tener, por ejemplo, un juego cromosoma respectivamente.
Ahora, cuando ocurre el evento de cruzamiento, uno lo puede describir o puede entenderlo más fácilmente por un diagrama que se describe acá, que es el diagrama de Punnett. ¿Lo han escuchado el diagrama de Punnett? ¿O lo han visto? ¿O lo entienden? Sí. ¿O saben para qué sirve? Sirve para saber qué tipo de generación va a venir, como que, ¿cómo podría decirlo? ¿Qué tipos de alelos va a ser el dominante y el denominante y así sucesivamente? ¿O me Ya. equivoco? Sí, tienes una idea. A ver, la idea, así en general, para que ustedes la entiendan, es un concepto de ver primero las probabilidades de distribución o de los gametos y qué tipo y cómo les van a ser las características que van a tener los individuos, ¿ya? Cuando ocurre la fusión de dos células que presentan estos dos tipos de gametos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la ley de la uniformidad, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay la presencia de un alelo dominante y otro recesivo. El cruzamiento de estas dos plantas, la descendencia, va a tener la presencia de estos dos alelos. Por lo tanto, vamos a ver acá que los individuos van a ser heterocigotos. ¿Ya? ¿Ya? Bien, ahora, la otra ley que también está, que la vio, por ejemplo, cuando hizo el cruzamiento de la primera generación, ¿ya? Y que consistió principalmente en el concepto de la ley de segregación, ¿ya? Y en este aspecto, en la segregación, cuando tenemos la formación de los gametos, ya vamos a estar viendo que hay una forma azarosa de cómo se pueden combinar los gametos de un padre con el otro, ¿ya? Y bajo esa condición vamos a tener una probabilidad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que con este diagrama del Punnett nosotros podríamos ver exactamente cuántos individuos van a ser homocigotos y cuántos van a ser heterocigotos, ¿ya? Pero Mendel, por ejemplo, lo primero que hizo fue observar, por ejemplo, que cuando ocurría el cruzamiento ya de dos individuos heterocigotos, observaba la presencia de una proporción, ¿no es cierto?, en la cual veía que había tres individuos que iban a tener flores púrpuras y un individuo que iba a tener flores ya de color blanco. ¿Ya? Bien. Ahora, este concepto ya no solamente, por ejemplo, lo ve en el caso del color de las flores. Y eso es lo que es interesante respecto al estudio de Mendel, que el evento ya o la observación, por ejemplo, de esta proporción ya que está asociada con la primera ley de segregación de Mendel, la observa en la forma de cómo ocurre la aparición o la manifestación de alelos o fenotipos en distintas estructuras de la planta, como puede ser, por ejemplo, el color de la semilla, la forma de la misma semilla, también la estructura y color de las vainas, la localización de las flores y si las plantas eran altas o bajas. ¿Ya? Ahora, Mendel, por ejemplo, evaluó una gran cantidad de individuos como para tener un valor estadístico que le pudiera corroborar este factor. Y acá es donde vamos a ver siempre, Mendel tenía razones o números que no eran proporcionales y que lo explica y que se hace una explicación estadística con otro tipo de análisis estadístico que lo vamos a ver en el seminario, que es la utilización, por ejemplo, de la distribución chi cuadrado, ¿ya? O la K cuadrado, en realidad. Ahora, cuando Mendel saca las proporciones, en todos estos fenotipos estudiados, siempre la proporción es aproximadamente en una razón de 3 es a 1. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí. Ya. Sí, profe. Perfecto. Ay, parece que hay un chico que está entrando a la clase de la hora que entra.
don Pablo. Ya. Bien. Bueno, ahora otra pregunta que se le genera a Mendel, ya, es poder entender, ya, si la cantidad de individuos, por ejemplo, que tenían, por ejemplo, cuáles individuos eran homocigotos y cuáles eran heterocigotos, ¿ya? Y para poder demostrarlo, hizo otra prueba que se llama una prueba de retrocruzamiento, o prueba de cruzamiento, como se llama, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Cuando hace el cruzamiento, por ejemplo, ya de las plantas que corresponden a la segunda generación, o sea, estamos hablando de este grupo de plantas que son individuos heterocigotos, ¿ya? Con un individuo que es homocigoto, ¿ya? Vamos a encontrar que, por ejemplo, esta aparición, ya, que normalmente se ve de fenotipo, que del fenotipo dominante en un 100%, cuando es el individuo homocigoto, cuando hay la presencia de individuos heterocigotos, cambia en una proporción de 1:1. ¿A qué se refiere esto? Fenotipo dominante y por otro lado recesivo. ¿Ya? Y esta prueba demuestra, por ejemplo, que si tenemos un individuo que está manifestando, por ejemplo, un carácter que es dominante y queremos saber si es homocigoto o heterocigoto, se hace un cruzamiento con un individuo que es homocigoto recesivo. ¿Ya? En el caso de que el individuo fuera homocigoto dominante, va a seguir, por ejemplo, con el primer principio de uniformidad de Mendel. Si el individuo es heterocigoto, vamos a encontrar que la descendencia va a encontrarse una distribución de población más o menos en una proporción de 1:1 de alelos, o sea, de plantas que van a presentar el alelo de color blanco y otras que van a ser de color violeta. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Uy, ya son las 4:30. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Quieren que pase un poco más de la clase o quieren descansar o terminamos acá y seguimos en el seminario? No, profe, terminemos la clase, lo que le falta ahora. Ya. Bien. Yo creo que también para apoyarlo un poco, también esta clase yo se la hice, por ejemplo, un curso de biología general, así que ahí yo por último les puedo cargar el video del curso de biología general para que vean toda la presentación, ¿ya? Pero yo quiero que tengan un poquito claro respecto a esto de la parte de las leyes de Mendel, ¿ya? Bien, ahora, la otra ley que es importante dentro de todo lo que es la parte de las teorías o las leyes de la herencia, es la tercera ley que se refiere a la forma de recombinación independiente, ¿ya? De factores como él lo denominaba en ese instante, pero que son, por ejemplo, caracteres actualmente, ¿ya? Y esta fue una observación que observó cuando realizaba, por ejemplo, el cruzamiento de plantas que tenían arvejas o semillas de arvejas que eran de color amarillo y lisas con rugosas. En la primera generación, ¿ya? Él observó, por ejemplo, que las semillas que se obtenían ya eran amarillas y lisas, lo cual estaría indicando que estos son los caracteres dominantes. Ahora, la particularidad ya de esta situación, que Mendel estaba viendo dos características al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, cuando él, por ejemplo, hace el cruzamiento ya de plantas que son heterocigotas para estos dos caracteres,
observa que la proporción que él esperaba, que era 3:1, no se cumplió. Y observó que hay, por ejemplo, la presencia de caracteres que son, o sea, las proporciones fueron en forma de 9, es a 3, es a 3, es a 1. ¿Ya? ¿Qué estaría explicando esto? ¿Qué es lo que podría estar explicando esto? Pues bien, los caracteres, por ejemplo, del color de la semilla y de la forma, ya no, por ejemplo, no estarían siendo, por ejemplo, característica única, combinada, ¿ya? Sino que son caracteres que se lean en forma independiente. O sea, uno va a estar, por ejemplo, relacionado solamente con el color, las características de la forma de la semilla, y otro con el color. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se explica eso? Pues bien, acá Mendel, o cuando uno trabaja con el diagrama Punnett, vamos a ver que cuando uno hace estos estudios de cruzamiento, aquí hay un evento que es factorial, ¿no es cierto? En la cual tendríamos que algunas plantas, o sea, por ejemplo, los individuos heterocigotos pueden tener combinatorias, por ejemplo, de los genes. Por ejemplo, el G mayúscula, que podría ser el color de la semilla, el R mayúscula, que sería, por ejemplo, si es lisa o rugosa. Pero al mismo tiempo tenemos los alelos que son recesivos. Ahora, ¿cuántos tipos de gametos se pueden generar en base a esta combinatoria? Pueden ser 4, ¿no es cierto? GR, o sea, G minúscula, R mayúscula, después G mayúscula, R minúscula y G minúscula, R minúscula. Y eso, cuando uno hace un diagrama Punnett y toma los gametos y empieza a hacer este factorial, vamos a empezar a encontrar que van a aparecer la proporción o las relaciones que yo les señalé. Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista de genotipo, ya las proporciones tendrían que ser en una forma de 1 es a 2, es a 1, es a 2, es a 4, es a 2, es a 1, es a 2, es a 1, ¿ya? Pero cuando se hace, por ejemplo, la sumatoria de los caracteres, por ejemplo, que son similares, que sería todo este grupo, más estaríamos viendo que serían un total de 9, ¿ya? Después, o el otro carácter que es dominante, perdón, amarillo y también rugoso, tenemos que hay una proporción de 1, 2, 3 semillas, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de las verdes lisas, tendríamos este grupo que es 3 y finalmente las rugosas verdes, que sería de 1, ¿ya? Bien, ahora, este fenómeno ya de segregación independiente, vamos a ver lo que es algo bien particular y en el cual Mendel tuvo suerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos la estructura de los cromosomas de las arvejas, vamos a encontrar, por ejemplo, que el color de las semillas se encuentra, por ejemplo, en el cromosoma 1, ya, del cariotipo de las plantas de arveja, y la forma, ya, en el cromosoma 7. Y esto estaría explicando por qué los genes o la segregación de los caracteres sería independiente, por localización física en cromosomas. ¿Ya? Ahora, vamos a ver después, en el semestre, que este fenómeno, por ejemplo, de segregación independiente descrito por Mendel, ya, se va a quebrar, ya, porque vamos a encontrar otro tipo de situaciones en las cuales podemos tener caracteres que van a estar en un mismo cromosoma, y bajo esa condición empieza a ocurrir otro fenómeno que es el ligamiento. Y ya esto es un fenómeno que no permite describir adecuadamente los principios o leyes de Mendel. ¿Ya?
¿Les queda claro? Sí. Ya. Miren, voy a terminar con esto. Ya. Les voy a, en la plataforma Moodle, voy a preparar toda la presentación. Les voy a dejar grabada esta clase. Y al mismo tiempo les voy a dejar la clase que hice, por ejemplo, a otro curso que era de biología general. ¿Ya? Pero que también sale escrito toda esta presentación. ¿Ya? En honor al tiempo, vamos a hacer esto y espero que la próxima semana, cuando hagamos la clase del seminario y hagamos algunos ejercicios respecto a esta temática, puedan resolver consultas con respecto a los videos que yo les pueda subir. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bueno, bien. Ahora, lo que yo sugiero es que ustedes sigan con todo lo que es la lectura de, por ejemplo, fenómenos de herencia, ya que se pueden explicar, que hay otras formas de explicarlo, y también, por ejemplo, todo lo que es la parte de la historia de la genética. ¿Ya? Ahora, hay ciertos puntos que probablemente van a coincidir con la clase siguiente del profesor Patricio Rego, pero por último lo que podemos hacer es ya empezar a resolver algunos conceptos o ideas para que ustedes no lleguen tan, ¿cómo decirlo así?, sin un poco más protegidos y comprendiendo las temáticas respecto a todo lo que es la estructura de organización del material genético, pero desde el punto de vista molecular. ¿Ya? A ver, bien. Yo creo que voy a dar por terminada la clase acá y espero que hayan comprendido. ¿O tienen dudas? ¿No? No, profe. Yo no, profe. Ya, excelente. Yo tampoco, Bueno, profe. entonces yo voy a terminar de grabar, dejar de grabar respecto a esto y nos